Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, este es un vídeo que me habéis pedido hace cuando estaba empezando el KVK, que hiciera un vídeo enseñando un poquito cómo está mi tecnología del KVK en cada paso, ¿no? Y bueno, en el paso 4 os la enseñé en el directo antes de empezar el paso 4 a zona 5. Os la enseñé cómo iba mi tecnología y demás, pues porque queríais saber cómo iba subiendo yo la tecnología para cada paso, ya que es 100% free to play mi cuenta y bueno, no he metido absolutamente nada para este KVK y tenéis un poquito curiosidad de cómo iba a ir. Estoy ahora mismo terminando de matar los últimos cajars que me faltan y bueno, después de esto también quiero terminar las misiones que me quedan, que bueno, por aquí tengo una que es de subir la investigación, entonces la iré haciendo ahora. Mira, se me terminó esto. Voy a hacer estos 3 últimos, sí que estoy desperdiciando un poquito de AP, pero bueno, no me preocupa porque quiero gastarlo bastante rápido para poder prepararme ya para el paso, que como estáis viendo es a las 15:45 UTC. Como os he dicho, no sé si haré directo o no, porque bueno, el paso 7 es un poquito más aburrido, dado que hay aquí fortalezas por todos los lados, y bueno, por aquí también tenemos bastantes fortalezas. Me temo que va a ser mucho reforzar, entonces para no estar cambiando de cuentas, de granjas y demás, quizás intente hacer lo que os he dicho, un vídeo con los mejores momentos y demás para no aburrir mucho. Si veo que está interesante, pues entraré en directo. También estoy haciendo este vídeo matando los últimos cajars, pues para deciros que algo que hay mucha gente que todavía no sabe, y es que no pasa nada porque no recojas los cofres como tal de aquí, porque estos cofres que dejes sin recoger te los van a enviar a lo que viene siendo el buzón. Así que no os preocupéis tampoco si no os da mucho tiempo a recogerlas, porque como veis, estas que no he recogido antes, te las envían y simplemente las reclamas desde aquí. La verdad que este KVK estoy teniendo un poquito de suerte porque me han salido varios cajars interesantes. Me ha salido uno que me ha dado una escultura legendaria, que bueno, los que estáis en el chat de la comunidad del juego sí que, si no recuerdo mal, os mandé captura. Y bueno, también me salió en otro de los cajares, que no sé si estará por aquí. Me salieron 3 días de aceleración. No sé exactamente si estará o no estará. Pero bueno, en uno de ellos sí que me salieron 3 días de aceleración, que lo cual está bastante bien. Y en otro hace más tiempo me salió 1000 gemas, si no me equivoco, y en varios me han salido 500, así que no sé, he tenido bastante suerte este KVK con lo que viene a ser los cajares. Voy a terminar de recoger todo esto, que aunque bueno, sí que es cierto que te las meten a alimentar al correo y luego las reclamas. Pues bueno, para el vídeo, como quiero terminar de gastar todos los cristales y enseñaros un poquito cómo se queda mi tecnología, aunque bueno, también os digo que no me interesa demasiado la tecnología en lo que viene a ser paso 7, porque creo que básicamente voy a estar utilizando las granjas para reforzar. Me gustaría sobre todo que nosotros tomásemos el paso y que jugásemos a defenderlo, para así ellos tendrán que tirar rallies y nosotros hacer counter rallies a esos rallies que ellos manden, y en esos counter rallies sí que utilizar las cuentas principales para obtener un poquito más de kills, porque bueno, como van a estar hormeando los rallies, seguro que salen bastante bien los counter rally y se obtendrán bastantes kills de ahí. Sin embargo, si ellos son los que toman el paso y nosotros los que tiramos rally, ya es más complicado hacer counter rally al counter que van a hacer ellos. Entonces, a mí me gustaría más que nosotros tomásemos el paso, pero bueno, también estoy haciendo los últimos retoques porque estoy moviendo las últimas granjas que me quedan en esta zona, que bueno, justo acaban de sacar lo que viene a ser la alianza que tengo yo, las cuentas granjas, la acaban de sacar de la coalición principal, con lo cual voy a tener que ingeniármelas un poco a ver si me dejan aplicar aquí para terminar de sacar las cuentas granja, que no sé exactamente dónde las tengo. Mira, aquí tengo 2 y estas 2 las tengo que aplicar y sacarlas. Aquí tengo otra que también estoy esperando a que regrese las marchas, que tenían una bandera lenta, porque como las han sacado de la coalición, todas las tropas tienen que volver, así que bueno, tengo un poquito más de contratiempo por ahí. Bueno, ya parece que he recogido todos los cofres. Lo último que me faltaría sería
gastar un poquito más el AP haciendo bárbaros y demás, que ahora me acaban de quitar esta cadena que tenía aquí esperando para hacerla en el vídeo, así que bueno, creo que habrá sido esa personita que está por ahí. Así que nada, gastaré el AP un poquito lo más rápido que pueda y bueno, todavía falta 1 hora y pico para eso, así que quiero también estudiar un poquito más antes del paso. Bueno, así que nada, vamos a terminar también de hacer las misiones en el vídeo de hoy. Voy a abrirme la guía más que nada, aunque básicamente es bastante fácil lo que tengo que ir subiendo. En primer lugar, ahora mismo me gustaría pues lo que es terminar de subir estas al 7 para poder subir estas al 10 y creo que no me va a dar tiempo a hacer mucha más cosas. Aquí estaría bien esperar las ayudas, pero bueno, no utilizo para nada lo que viene a ser los aumentos de velocidad de investigación, con lo cual me da un poquito más igual. Aquí tenemos otra con un Cajard, que bueno, aquí voy a tratar de acelerar esta y después voy a subir estas T2 a T5, que bueno, es lo que estoy haciendo básicamente pues en todas las misiones. Me estoy quitando pues todas las T2 que tenía, que he ido entrenando pues para que me salgan un poquito más baratas o más rápidas de hacer, digamos, estas misiones. Aquí no sé exactamente si con 1000 me valdrá. Vamos a poner 1000 por aquí. Y bueno, ya vamos a terminar lo que viene a ser las misiones. Me faltan 200. Yo creo que con 200 tropas. Faltan 2000. No sé si con 200 tropas será suficiente o no. Falta todavía un poquito. Es que no me apetece tampoco ponerme a contar exactamente cuántas son. Así que, pues bueno, vamos a acelerar ya estas últimas. No me importa mucho porque, como veis, tengo bastantes aceleradores. Así que, pues bueno, vamos a terminar de aquí. A ver si tuviese un poquito de suerte. Una de bárbaros. Entonces podemos ir a la que tengo aquí con Heraclio y terminar estos bárbaros. Que bueno, no es este el mejor que he cogido, pero bueno, así hago 2 cadenas y gasto un poquito más de AP rápido. Porque si no luego se me va a acumular. Así que bueno, vamos a terminar gastándolo porque bueno, ya solo queda esta misión y otra. Así que no hay mucho más que ir haciendo. Y nada, vamos a subir la última, que esta vale muchísimo y básicamente nos deja sin cristales. Así que pues bueno, poca cosa más vamos a poder subir, la verdad. Esta es la que tengo que terminar de subir ahora mismo y después lo suyo sería pasar a subir estas de por aquí a nivel 10. Aunque bueno, como ya se está acercando bastante, si me sobran un poco de cristales, que entre el cajar que me ha salido y demás, sí que podré hacer esta. De hecho, vamos a hacer el cajar y gasto un poquito más de AP. Pues bueno, para subirlo a tope lo que nos falte. Sí que esto es un poquito más gasto, pero bueno, como digo, la guerra es 1 hora y poco. 1 hora y 45, no, sí, 45 minutos es se abre el paso. Bueno, 1 hora y 23, pero hay que estar a 1 y 45. No sé. El marcador dice 45 minutos, el paso 1 hora y 23, pero bueno. Tengo tiempo, así que me dará tiempo a estudiar en una horita o una cosa así. Y nada más. Voy a terminar de lo que es de hacer este cajar. Y terminamos de subir la tecnología. Me voy a saltar un paso en la lista que os hice de cómo subir la tecnología. Y es que como para subir estas no me va a dar tiempo, pues voy a subir esta marcha veloz que la tengo que poner al 7. Al 7 no me va a dejar subirlas, creo que es hasta que no tenga estas a nivel 10. Pero bueno, si puedo subirle ahora el nivel 5 y en lo que vaya consiguiendo de cristales, quizás con algún otro cajar que pueda sacar, o pues lo que viene a ser, el Caugarwax, pues pueda subirle al nivel 6. No lo sé, pero bueno, eso es lo que voy a tratar de subir ahora porque la tecnología de guerra tampoco me va a dar tiempo. Así que bueno, básicamente me quedo pues en esto último. Qué rápido se ha muerto esto. Es que le he mandado sin equipamiento. Si no me equivoco, creo que no tiene equipamiento esta marcha. Así que normal que esté muriendo bastante rápido. A ver si termina. No sé si me va a dar para juntar los 3 porque creo que no tiene equipamiento.
Ah, no, sí que tiene equipamiento. Pues no sé cómo ha muerto tan rápido. Estaba de una segunda patrulla, pero la verdad que ha muerto muy rápido. No sé, cosas súper extrañas. Así que bueno, os haré también otro vídeo si tengo tiempo antes de terminar el KVK con cuáles son las parejas que más utilizo yo para encadenar en lo que viene a ser en el KVK, aunque depende un poquito de cada tipo de KVK, porque por ejemplo Orleans, con poder meter lo que viene a ser una habilidad auxiliar de otros comandantes, dependiendo de pues segunda, tercera o cuarta habilidad son diferentes los comandantes que puedes aplicar, o por lo menos en el tiempo, pues bueno, sí que influye bastante si podemos poner las de curación, por ejemplo, utilizar la que viene a ser en Orleans, una que nos viene súper útil, sería esta de por aquí, de Factor de Mes de Federico, está muy bien, nos viene súper bien, pues para acelerar un poquito la encadenación, y sí que se la pondría esta marcha y estaría bastante mejor, pero bueno, creo que voy a morir. Pero bueno, vamos a ver, a recoger este cajar de por aquí y vamos a terminar de subir esta última de lo que viene a ser la velocidad de marcha y os enseño un poquito cómo van, que bueno, ya estáis viendo prácticamente todo. Es lo que podía hacer. También me he perdido algunas misiones de lo que viene a ser de los baluartes porque en guerra sí que me ha faltado de hacerlas un par de días, creo. Y luego en lo que fue un día por el proyecto Jumper, que hubo bastantes problemas y demás, pues tampoco hice todas, me faltaron creo que de hacer 7, porque pensaba que las había hecho y luego entré y me faltaban por hacer 10 misiones, había hecho solo 5 y bueno, eran 5 minutos antes del reset, me dio tiempo a hacer pues 3 misiones o 2 misiones o algo así y me quedé sin hacer el resto. Así que bueno, voy a recoger también esta misión por aquí. Es... No sé si... Bueno, esta de huesos está para terminarlo y no perder mucho más tiempo, está bien. Así que nada, voy a devolver ya esto de las runas. Le mandaré luego después cuando se hayan hecho a por alguna otra que esté con salud. Aunque había una de defensa que estaba bastante bien, no sé exactamente cuál es. Esta que tiene defensa un 10, así que también me gusta. Si no saliese alguna mejor. Y bueno, voy a enseñaros ya lo que viene a ser mi tecnología, ahora que vuelva Heraclio muerto. Y bueno, por aquí os voy a enseñar cómo es mi tecnología. Estas que ya las tenía me parece al 5. Luego velocidad de marcha también está al 5. Esta que me han obligado a subirlas para poder seguir adelante con las demás. Lo que viene a ser la económica ya está maxeada, esta de saqueo 1 y demás. Y bueno, aquí formación de ataque la acabamos de subir al 7. Estas otras, como habéis visto, las voy a tener que dejar al 9 por falta de cristales, ya que cada una de estas sería 600.000 y no me da. Entonces, bueno, espero que las pueda subir antes de lo que sería Kingsland. Que bueno, en Kingsland sí que quieren un poquito más a tope. Así que bueno, de recursos voy un poquito mal. Pero bueno, vamos a cambiarnos de lado, entonces no vamos a tener tanto problema con tener que pelear contra el 24 o 29 con tecnología a tope. Así que bueno, esta de velocidad de marcha, si consigo estos 280, aunque está un poquito complicado que les consiga ahora, pues la intentaré subir para poder ir un poquito más rápido. Aquí, como veis, tratados que ya os enseñé en la guía de la tecnología, las he dejado al nivel 9. Y bueno, si vamos subiendo aquí un poquito más adelante, he tenido que ir subiendo. Saqueo al nivel 6 y bueno, el regalo del Caucaroac también al 6. Y esas nos piden estas al 5. Y he aprovechado a subir esta también a lo que viene a ser el nivel 6. Pues bueno, para que me ayudase un poquito más a encadenar más rápido, porque como no tengo tiempo, pues tengo que ir un poquito a lo rápido. Y bueno, por aquí llamado a la lucha sigue un poquito igual, sigue al nivel 6 con respecto a la guía de la tecnología. Y bueno, estas tres al nivel 3, que bueno, esta no me importa. Pero bueno, estas quizás me resulte incluso más interesante subirlas después si voy mal de cristales. Bueno, aunque estas me dan un 3 de ataque, sí que no merece mucho la pena. Porque 3 de ataque con respecto a 0.5 no me merece la pena. Y bueno, como os dije, medicinas especiales las estoy dejando sin subir. Sí que voy un poquito mal de recursos, pero bueno, un descuento que me vaya a hacer de un 0.5, la verdad es que no me interesa. Y llamado a la lucha tampoco la puedo seguir subiendo hasta que no vaya avanzando y suba las que viene a ser la tecnología de guerra de nivel 2,
que la suba a nivel 10. Entonces, pues bueno. Básicamente todo esto. Todavía no he podido llegar a lo que viene a ser moral mejorada. Espero que cuando salga el Kaukaruak, que no sé si sale justo después, sí, sale aquí justo después de que se completa el capítulo de Lobos y Corderos, que este es el de pasos 8 de Kingsland. Que sí que esto no mola, o sea, lo podían poner ahora antes de que se abriese paso 7 y era más interesante. O por lo menos ponerle en este, que nos ayude un poquito para que sigan, no después. Y luego está encima este por aquí del Kaukaruak, de nivel de pesadilla. Y luego está el nivel de infierno, que están después de todo, que no nos sirve para absolutamente nada. Y lo interesante de eso es que te dé cristales para que puedas pues progresar, no que vayas luego subiendo la tecnología después, cosa que no tiene mucho sentido, la verdad, y eso lo tendrían que cambiar. Hemos podido terminar la cadena, pero me quedaba 6.900. Increíble. Así que bueno, esto ha sido todo lo que he podido ir mejorando. Habéis visto ya cómo va mi tecnología. Os voy a enseñar un poquito cómo van los baluartes también, porque sí que es cierto que bueno, por temas de la coalición y demás no he podido hacer los baluartes como a mí me hubiese gustado, porque bueno, nos estábamos intercambiando en diferentes alianzas y demás. Entonces, pues bueno, este le he subido mucho porque era el único que teníamos desde SV. Entonces esto sí que me ha perjudicado un poquito a la hora de seguir subiendo los de zona 6. Y bueno, por aquí estáis viendo que tengo estos al nivel 7. Estos ya no les tengo tan empezados como viene a ser pues Baibars. Juana le tengo al nivel 8, sí que hubiese estado mejor con un nivel un poquito más bajo. Escipión al nivel 8, que estos hubiese sido ideal dejarles al nivel 7. Y luego ya haberme ido a lo que viene a ser los de la zona 6. Pero bueno, lo mismo me ocurre con Belisario. Belisario debería estar pues más bajo y le tengo muy alto y le tengo a medias. Entonces, pues bueno, eso me está perjudicando un poquito, pero ha sido por temas de cómo estaban hechas la coalición y por algunos que no he podido a lo mejor terminar de hacer. Estos sí que están todos al nivel 8, lo cual está bastante bien. Ahora el siguiente en el que estoy trabajando sería Gusetian, que ya pues bueno, está avanzando bastante. Y bueno, estos legendarios está mejor subirles porque nos dan pues una bonificación de velocidad en la mina bastante más alta. Y bueno, por aquí este sí que le tendría que tener un poquito más alto, por lo menos haber desbloqueado lo que viene a ser la habilidad, pero no me preocupa demasiado porque esto es solo de guarnición, entonces no es nada útil para mí. Y bueno, esto es un poquito todo. También he subido bastante de Zelda porque como vi que la íbamos a perder y al final hemos terminado perdiendo la zona 5, que lo podemos ver ahora, nos echaron de la zona, pues la intenté subir lo máximo que pude, entonces la puse al nivel 9. Y eso también pues me ha perjudicado un poquito de haber subido estos antes, así que bueno. Básicamente eso es todo. La velocidad final que tengo en la mina sería pues de 151,5. Que bueno, sí que podría estar un poquito más alta, pero creo que no está mal del todo. Así que bueno, ahora os enseño cómo nos echaron por aquí de zona 5. Que bueno, a algunos les interesará. Nos pusieron, creo que es esta fortaleza, una de estas fortalezas por aquí, y al final pues nos saltaron la muralla de fortalezas que teníamos hecha. No la podíamos tumbar abajo porque ellos, claro, tenían territorio súper cerca de donde habían puesto la fortaleza, que no sé si es esta exactamente o es otra que había por aquí, con lo cual pues bueno, nos terminaron echando. Y bueno, no intentamos tampoco darle demasiado porque como vinieron con todo a por el baluarte de Zelda, pues no nos merecería la pena. Sí que es cierto que si nos pudiésemos quedar pues con esta ermita, quizás nos resultaría un poco más útil tener ese 10% de velocidad de marcha. Pero bueno, tenemos esta ermita por aquí que pues también nos da el 10% de velocidad de marcha, con lo cual no nos era útil, entonces no merecía la pena pues seguir perdiendo tropas, aunque si nos fijamos en el intercambio final que tuvimos, hemos doblado por mucho el daño que les hemos hecho al 24-29 del top 150 y del top 300, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar cuentas para gastarles muchísimo, y será pues lo que vamos a seguir haciendo ahora en paso 7 para darlo a tope con las cuentas principales en Kingsland. Por eso es que mi cuenta principal no tiene tampoco muchos muertos. Y bueno, en cuanto a kills, pues os voy a enseñar también un poquito ya que estamos. Estoy a 24.4, que sí que he ido consiguiendo bastantes más en los altares, sin siquiera haber empezado paso 7 y Kingsland. No sé cuánta pelea voy a poder tener con la cuenta principal en paso 7,
pero quizás si hubiese suficiente pelea, podría ser el primer KvK que voy a Kingsland ya habiendo terminado los 30 millones de kills, que la verdad es una auténtica locura. Y bueno, el KvK anterior fue en Kingsland donde más kill points hice. Me subí muy rápido, en muy pocas horas, medio billón, digamos, de kill points. Hice 500 millones de kill points en nada de tiempo. Entonces, pues bueno, voy a ver si este Kingsland pues viene a ser del mismo estilo, si podemos seguir subiendo igual y no romper un poquito eso que os dije en un directo de que el objetivo quizás será llegar o a 6,5 o a 7, que bueno, eso lo voy a cumplir 6,5 fijo, 7 lo iremos viendo, pero bueno, lo que me gustaría más sobre todo es ganar Tierras del Rey y ser mi segundo KvK, si no me equivoco, que he ganado en todo lo que llevo jugando de juego. Creo que podemos, aunque va a estar muy difícil porque el Reino 24-29 es muy fuerte en campo y porque tiene tecnología maxiada y eso se va a notar muchísimo en Kingsland. Y bueno, este otro reino, bueno, no reino, sino campamento por aquí de agua, son 3 reinos juntos y va a ser a los que nos enfrentemos, yo creo. Con lo cual va a ser difícil. Sí que nosotros somos 2 campamentos, vamos, 2 reinos en nuestro campamento, pero ellos son 3 reinos y quieras que no, pues 3 reinos juntos se va a notar muchísimo. Están aquí preparados para meterle caña a paso 7. Su coalición viene a ser también bastante fuerte. No, esta no es exactamente, pero bueno. Están ahora mismo distribuidos yo creo que por reinos. No sé muy bien cómo están metidos por aquí, la verdad, pero bueno. Básicamente esto es todo. Creo que ya os he enseñado cómo está mi tecnología, baluartes, la velocidad en la mina y demás. Recursos voy un poquito mal, pero bueno, voy a utilizar estos cofres que tengo por aquí, estos también, y si me hace falta seguiré tirando de tokens por aquí. Porque bueno, no quiero pasarme más recursos de las granjas porque les estoy guardando para el próximo KvK. Y bueno, de aceleradores sí que voy bastante bien, tengo más de 1300 días. Y bueno, si hacen falta cofres, también tengo por aquí bastantes cofres de suministros que me pueden dar tokens, me pueden dar aceleradores y también pues tengo cofres aquí de saqueadores y bueno, otros cofres de suministro del cruzado, que estos son de la gloria pasada, que me pueden dar tanto aceleradores, aunque creo que son más de investigación, pero bueno, pueden dar puntos de acción, gemas y recursos, me pueden dar muchísimos recursos en caso de que vaya mal. Podría tirar de cosas de por aquí, aunque no creo que me llegue a ser necesario, ya que si me gasto todos los tokens de mi cuenta principal serían como 6 billones de cada, con lo cual creo que me debería sobrar por todos lados. Así que bueno, creo que esto ha sido todo por este vídeo. Voy a editarle ahora y subirle lo más rápido que pueda, a ver si cae antes de pasos, aunque entre que pues le pongo a renderizar y demás, no creo que pueda terminar de subirle antes de 1 hora. Así que bueno, no sé si será posible, quizás lo veáis un pelín después, pero bueno, voy a ponerme con ello y nada, lo voy a dejar por aquí a ver qué tal nos va este paso 7 y a ver si podemos ganar este KvK. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y tengáis una idea de cómo voy con los cristales. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Si hago directo, nos vemos en el directo. Si no, nos vemos en el próximo vídeo que os haga, pues enseñándoos un poquito más lo mejor de este paso 7. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.